Casi 500 españoles mueren fusilados por las tropas francesas tras la revuelta popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid. La terrible noticia se extiende por España. La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla. El pueblo, abandonado a su suerte después de la doble abdicación de los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII a favor de Napoleón, se rebela contra el invasor de España y usurpador de su corona. La mecha de la insurrección se extiende rápidamente y los levantamientos contra los franceses corren como la pólvora de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hasta generalizarse en todo el país. La insurrección española constituye el primer movimiento de liberación nacional que surge en Europa para librarse del yugo de Napoleón y de sus afanes imperialistas. Napoleón y sus huestes batallan contra Dios, profanan nuestras tierras, violan, asesinan. Una nueva cruzada nos convoca. ¡Muerte a Napoleón y a sus soldados! El alzamiento popular que desautoriza y desobedece a las instituciones tradicionales produce un vacío de poder que es ocupado de forma espontánea primero por juntas locales y después por juntas provinciales. Las juntas son unas instituciones formadas por las personas de mayor prestigio de cada comunidad que se encargan de restablecer el orden público y de organizar la resistencia contra el invasor. La agresión exterior provoca de forma espontánea un sentimiento de unidad y de cohesión entre todos los españoles. Así, en el otoño de 1808 se reúnen en Aranjuez delegados de todas las juntas para elegir una junta central que en nombre del rey Fernando VII, retenido por Napoleón en Francia, asume el poder en la España no ocupada. Su visión fundamental es la de coordinar la marcha de la guerra contra los franceses. La preside el ya anciano conde de Floridablanca, ex primer ministro de Carlos III y de Carlos IV. El 19 de julio de 1808, en Bailén, se celebra la primera batalla en campo abierto entre franceses y españoles. Los ejércitos franceses cuentan en España con algo más de 100.000 soldados divididos en varios cuerpos. Su objetivo, según el plan trazado por Napoleón, es ocupar rápidamente todo el país. El encargado de invadir Andalucía, el general Dupont, es el que se enfrenta en Bailén a las tropas españolas mandadas por el general Castaños. ¡Adelante! ¡Por España! Después de 3 días de combate, la victoria española es aplastante. Mueren más de 2.000 soldados franceses y cerca de 20.000 son hechos prisioneros. Esta es la primera derrota que sufre el ejército de Napoleón, que hasta entonces se había paseado invencible por toda Europa. Todos sus planes para la ocupación del país se desmoronan. Su hermano, José Bonaparte, el nuevo rey de España impuesto por él, que había llegado a Madrid la víspera, tiene que retirarse precipitadamente con el ejército francés hacia Vitoria. El levantamiento popular ha hecho fracasar, de momento, los sueños imperiales napoleónicos. En noviembre de 1808,
Napoleón en persona llega a España al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de ocupar militarmente todo el país y de situar a su hermano definitivamente en el trono. En Burgos despliega a sus tropas por toda la península y él personalmente se dirige hacia Madrid. ¿Podemos comenzar, Sire? El avance de las tropas imperiales es contundente y audaz. En Somosierra, a las puertas de la capital, espera el ejército español con 8.000 hombres para intentar impedir su paso. Napoleón, mediante una táctica arriesgada, lanza contra la artillería a uno de sus mejores regimientos de caballería, formado por 150 jinetes polacos que siembran el desconcierto entre los soldados españoles, que son finalmente derrotados. El camino hacia Madrid queda libre. Señores, el sol de Austerlitz ilumina nuestro camino. ¡Viva el emperador! ¡Viva! ¡Viva el emperador! Napoleón entra en la capital sin encontrar apenas resistencia. Toma posesión del Palacio Real y repone en el trono a su hermano José. Desde hace unos años se recuerda en La Coruña con esta llamativa escenificación la batalla que enfrentó aquí a ingleses y franceses en enero de 1809. En aquel momento las dos potencias mundiales, Francia e Inglaterra, habían encontrado en España el escenario adecuado para dirimir su lucha por el liderazgo. Al poco tiempo de comenzar la guerra española, los ingleses, deseosos de poder abrir un frente de batalla en el sur de Francia, envían desde Portugal, para ayudar a los españoles, un ejército de 15.000 soldados al mando del general Moore, que en pocos días avanza hasta Salamanca. Napoleón deja precipitadamente Madrid y sale en persecución de los ingleses. Estos emprenden una épica retirada en dirección a La Coruña con la intención de embarcarse hacia Inglaterra. Ya en La Coruña, los ingleses tienen que esperar a la flota que debe recogerles y que se ha retrasado por el mal tiempo. Cuando por fin los barcos comienzan a atracar, las tropas francesas, al mando del general Soult, llegan a La Coruña. Ambos ejércitos se enfrentan en combate. Perdóname, yo hablo español un poquito. Soy el mariscal Soult. En esta batalla voy a comandar el ejército francés. Finalmente, gracias a la resistencia del general Moore y al apoyo de los coruñeses, las tropas inglesas consiguen embarcar. Pero Moore muere en el combate. El objetivo francés era destruir el ejército británico. El ejército británico no fue destruido, el ejército británico se embarcó y logró escapar, reformarse en Inglaterra y regresó a Portugal. Meses más tarde, los ingleses, a las órdenes del duque de Wellington, volverán a España para luchar junto a los españoles. El avance de los ejércitos napoleónicos es imparable. Solo algunas ciudades, como Gerona y Zaragoza, se oponen heroicamente a la ocupación francesa. Los zaragozanos, a las órdenes del general Palafox, resisten durante 2 meses el asedio de un ejército de 50.000 soldados. La mitad de la población muere en el empeño. Más obstinada es la resistencia de Gerona, donde el general Álvarez de Castro, al mando de 6.000 hombres, aguanta un asedio de 6 meses. La participación en el levantamiento de todo el pueblo, incluidos ancianos, mujeres y niños, convierte la lucha en una guerra total. ¡A la carga! Con la victoria francesa en la batalla de Ocaña, en noviembre de 1809, se desmoronan las últimas posibilidades del ejército español. La ocupación del país es casi total. Los miembros de la Junta Central se tienen que refugiar en Cádiz, la única ciudad que va a permanecer durante los 6 años que durará la guerra en manos españolas.
Tras la derrota y el desmoronamiento del ejército español, la resistencia patriótica recurre para hacer frente al dominio aplastante de Napoleón a una nueva modalidad de guerra no convencional, la guerra de guerrillas. Soldados, oficiales, curas, campesinos, aventureros, españoles de toda clase y condición se echan al monte y se hacen guerrilleros. Algunos comienzan a ser populares entre sus paisanos, como el campesino Francisco Espoz y Mina en Navarra, el cura Merino en Burgos o el carbonero Juan Martín, más conocido como el Empecinado en toda la zona central. Empezamos con un puñado de hombres. Entonces éramos como un tábano que se mueve y vuela y está picando en todas partes a la vez. Yo conocía mi tierra. Mi tierra me ayudaba. Agrupados en partidas, los guerrilleros se dedican a hostigar y sabotear a las tropas francesas, valiéndose del conocimiento del terreno, de la solidaridad del pueblo y del efecto sorpresa. ¡Seguidme! Es tanta la inseguridad que producen en el enemigo que Napoleón se ve obligado a mantener en España durante toda la guerra a 300.000 soldados. Así y todo, los franceses que dominan las ciudades son incapaces, a pesar de la feroz represión, de hacerse con el control del campo. En enero de 1809, el nuevo rey José I, hermano de Napoleón, se establece por fin en la corte de Madrid. Trae consigo la primera constitución escrita del Estado español, decretada por él mismo en Bayona y de signo reformista. Cuando comienza su reinado tiene 41 años, es el primogénito de los Bonaparte, es un hombre culto y trae fama de ser buen gobernante. Viene de ser rey de Nápoles y está decidido a reformar y modernizar el país. Primer decreto, abolición de los derechos feudales. Segundo, supresión del Tribunal de la Inquisición. Tercer decreto, reducción de las órdenes religiosas. Cuarto, abolición de las barreras arancelarias en el interior de España. ¡Zas, zas, zas! Este hombre es Voltaire a caballo, lo digo yo. Los señores académicos de esta noble institución prestarán ante Dios su juramento de servir leal y fielmente a su majestad, nuestro rey José Napoleón I. Para gobernar, José I se rodea de un amplio grupo de españoles que ven en el nuevo monarca el camino para la regeneración del país. Son los afrancesados. Sí, juro. Muchos de ellos son funcionarios que después de jurar fidelidad al nuevo rey, continúan en sus puestos. Otros son intelectuales, políticos y militares de talante ilustrado y reformista que colaboran libremente con el rey impuesto por Napoleón porque lo consideran un mal menor comparado con los beneficios que puede suponer para el país. Es el caso del poeta Meléndez Valdés, del dramaturgo Fernández de Moratín, del militar Francisco Mazarredo, del exministro Mariano Luis de Urquijo o del banquero Francisco Cabarrús, nuevo ministro de Hacienda. Precisamente a Cabarrús está dirigida la carta que el jurista Melchor de Jovellanos escribe renunciando a entrar en el gobierno, ya que, como explica en ella, ha decidido sumarse a los patriotas. Quien deja de ser amigo de mi patria, deja de ser lo mío. España no lidia por los Borbones, ni por Fernando. Lidia por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos. En una palabra, España lidia por su libertad. Mientras tanto, la guerra continúa. La larga duración del conflicto, cerca de 6 años, sumada a su carácter de guerra total donde todo el pueblo, incluidos mujeres, ancianos y niños, se enfrenta al ejército napoleónico, produce en ambos bandos episodios de crueldad inaudita. Goya, que presencia muchos de estos horrores, los recoge en una colección de grabados, Los desastres de la guerra.
Es la primera vez que un artista refleja la guerra sin gloria. En sus grabados, que dan testimonio de la barbarie y de la guerra sin cuartel de los contendientes, no hay héroes, solo asesinos y muertos. A las calamidades propias de una guerra de desgaste se había añadido en 1811 una hambruna que asoló a gran parte del país. En Madrid, las autoridades municipales tuvieron que establecer un servicio de recogida de cadáveres para intentar contener la propagación de enfermedades contagiosas. En esta guerra, España pierde casi 1 millón de habitantes. ¡Alto! Queremos ver a Su Majestad el Rey. Traemos un mensaje urgente para Su Majestad. Sigan. Nuestro ejército ha sido derrotado por el que manda Lord Wellington. Con la victoria obtenida por el ejército anglo-español en los Arapiles, muy cerca de Salamanca, en julio de 1812, los franceses sufren la derrota más severa desde la batalla de Bailén. Con ella comienzan a desvanecerse los proyectos para España de Napoleón, ahora más interesado en la invasión de Rusia. Al mes siguiente de la victoria de los Arapiles, las tropas del duque de Wellington entran por primera vez en Madrid. Pero la liberación definitiva no llegará hasta enero del siguiente año, 1813, tras la estrepitosa derrota de Napoleón en Rusia. El debilitamiento de las tropas francesas en España es tan manifiesto que José Bonaparte decide emprender con su ejército la retirada hacia Francia. Poco antes de que las tropas francesas lleguen a la frontera, Wellington, al mando de un ejército de 100.000 soldados formado por ingleses, portugueses y españoles, les da alcance en Vitoria y las vuelve a derrotar. Con las prisas por atravesar los Pirineos, el ejército de Napoleón deja sobre el campo de batalla algunos de los muchos objetos de arte que habían sido expoliados durante su retirada.